A poca gente se da cuenta de esto. Pero prácticamente todas las grandes religiones del mundo hablan sobre Jesús. El problema es que cada una describe a un Jesús completamente diferente. Para algunos es apenas un profeta, para otros un maestro espiritual. Hay quienes dicen que fue solo un hombre iluminado. Y también existen tradiciones que llegan a llamarlo engañador. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién es Jesús realmente? Antes de comenzar, déjame aquí en los comentarios algo que quiero saber. ¿Cuál de estas visiones sobre Jesús ya habías escuchado antes? Y si te gustan los contenidos que explican religión, historia y Biblia de forma clara, aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí profundizamos exactamente ese tipo de temas. Ahora vamos a empezar por el judaísmo. Dentro del judaísmo, Jesús no es reconocido como el Mesías prometido. Esto sucede porque, según la tradición judía, el Mesías tendría características muy específicas. Sería un líder humano descendiente del rey David, alguien que restauraría el reino de Israel, reuniría al pueblo judío disperso por el mundo, traería verdadera justicia a las naciones e inauguraría una era de paz universal. Además, el Mesías también reconstruiría el templo en Jerusalén. Como nada de eso ocurrió durante la vida de Jesús, muchos judíos concluyeron que él no podía ser el Mesías esperado. Para ellos, basta con mirar el mundo actual. Las guerras siguen ocurriendo, las injusticias persisten y la humanidad aún está lejos de vivir en paz. Eso sería una prueba de que el verdadero Mesías todavía no ha llegado. Otro punto fundamental tiene que ver con la naturaleza de Dios. En el judaísmo, y Dios es absolutamente uno, indivisible y totalmente trascendente. La idea cristiana de que el Mesías sería el propio Dios encarnado se ve como incompatible con ese monoteísmo riguroso. Por eso, a lo largo de la historia, parte de la tradición rabínica llegó a clasificar a Jesús como un falso Mesías, o como alguien que habría desviado al pueblo de la ley de Dios. Algunos textos antiguos del Talmud incluso afirman que Jesús habría practicado brujería o aprendido conocimientos místicos en Egipto para engañar a la gente. Así, dentro del judaísmo tradicional, Jesús puede ser visto de varias maneras, como un maestro equivocado, un líder rebelde o incluso un hereje peligroso, pero no como el Mesías prometido. Ahora vamos a otra religión que mucha gente confunde con el cristianismo tradicional, el mormonismo. Oficialmente llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta religión parece, a primera vista, totalmente cristiana. El propio nombre coloca a Jesús en el centro de la fe, pero cuando analizamos sus enseñanzas más a fondo, nos damos cuenta de que el Jesús que presentan es bastante diferente al de la fe cristiana histórica. Según la teología mormona, Jesús no es el Dios eterno que siempre existió. Habría sido literalmente engendrado como un hijo espiritual de Dios Padre y de una Madre Celestial antes de la creación del mundo. Eso significa que, dentro de esa creencia, Jesús tuvo un comienzo. Habría sido el primero entre innumerables hijos espirituales de Dios, y entre esos hijos también estaría Lucifer. O sea, en esa visión, Jesús y Satanás serían hermanos espirituales. De acuerdo con esa narrativa, antes de la creación de la tierra, Dios reunió a todos esos espíritus y presentó un plan de salvación para la humanidad. Lucifer habría propuesto un plan basado en obediencia forzada, mientras que Jesús presentó un plan que preservaba el libre albedrío humano. Dios eligió el plan de Jesús.
Lucifer se rebeló y terminó convirtiéndose en Satanás. Otro punto central de la teología mormona es que Jesús habría alcanzado la condición divina a través de su obediencia perfecta. No sería Dios por naturaleza, sino que se habría vuelto divino por mérito. Y según esa creencia, los seres humanos también pueden alcanzar ese mismo nivel de exaltación algún día, convirtiéndose en dioses si son totalmente fieles. Dentro de esa perspectiva, Jesús es visto como el ejemplo máximo de ese proceso de divinización. Los mormones también creen que, después de la resurrección, Jesús habría visitado las Américas y se habría aparecido a un pueblo antiguo, organizando allí una iglesia. Ese evento está descrito en el Libro de Mormón, que para ellos tiene una autoridad espiritual similar a la de la Biblia. O sea, aunque hablan mucho sobre Jesús, la identidad que le atribuyen dentro de esa teología es bastante diferente a la visión cristiana tradicional. Cuando miramos el budismo, encontramos un enfoque completamente diferente. Esto sucede porque el budismo surgió siglos antes del nacimiento de Jesús. Solo mucho tiempo después, con el contacto entre culturas, los budistas comenzaron a reflexionar sobre quién podría haber sido él. Dentro de la filosofía budista, Jesús no murió para perdonar pecados. Esto se debe a que el concepto de pecado, como ofensa contra Dios, simplemente no existe en el budismo. Para esa tradición, el gran problema de la humanidad es la ignorancia espiritual. Esa ignorancia genera apego, aversión y sufrimiento. Esas fuerzas mantienen al ser humano atrapado en el ciclo de los renacimientos, haciendo que sigan haciendo una y otra vez hasta alcanzar la iluminación. Dentro de esa visión, Jesús suele ser visto como un gran maestro espiritual, un hombre que demostró compasión, humildad y desapego, valores muy cercanos a las enseñanzas atribuidas al propio Buda. Algunos budistas llegan a considerar que Jesús alcanzó un alto nivel de iluminación espiritual y eligió regresar al mundo para ayudar a otras personas. Pero a pesar de ese respeto, no es reconocido como Dios ni como Salvador. Como el budismo no cree en un Dios creador personal, Jesús tampoco puede ser considerado hijo de Dios. Así, termina siendo colocado junto a otros maestros espirituales importantes de la historia. En el hinduismo, la situación es aún más plural. El hinduismo no tiene una doctrina única sobre Jesús. De hecho, existen cientos de corrientes diferentes dentro de esa tradición. Muchos hindúes ven a Jesús como un gurú iluminado, alguien que alcanzó una profunda unión con lo divino. Algunos llegan a compararlo con figuras como Krishna o Shiva, sugiriendo que pudo haber sido una manifestación divina. Pero eso no significa que Jesús sea el único Dios. Dentro de esa visión, sería apenas una más entre muchas manifestaciones de lo divino. Otros hindúes prefieren ver a Jesús como alguien que despertó la chispa divina presente dentro de todos los seres humanos. En ese caso, no sería esencialmente diferente a nosotros, simplemente habría despertado antes. También existen teorías populares, principalmente en círculos esotéricos, que afirman que Jesús habría viajado a la India durante su juventud para aprender con maestros espirituales. Sin embargo, no existe ninguna evidencia histórica confiable que confirme esa historia. Así, dentro del hinduismo, Jesús puede ser admirado, pero termina siendo incorporado a una visión espiritual muy amplia. En el Islam, encontramos otra interpretación bastante interesante. En el Corán, Jesús es llamado Isa y es reconocido como uno de los grandes profetas enviados por Dios.
El Islam afirma que nació de una virgen llamada María por un milagro directo de la voluntad divina. El texto islámico también describe varios milagros realizados por Jesús, y como curar enfermos e incluso dar vida a un pájaro hecho de barro, siempre con el permiso de Dios. Sin embargo, el Islam afirma con claridad que Jesús no es Dios ni Hijo de Dios. Para los musulmanes, Dios es absolutamente único y jamás asumiría forma humana. Por eso, atribuirle divinidad a Jesús es considerado un error teológico. Otra diferencia importante es que, según el Corán, Jesús no fue crucificado. Dios habría protegido a su profeta y lo habría elevado a los cielos, mientras que otra persona fue puesta en su lugar en la cruz. Según la tradición islámica, Jesús regresará al final de los tiempos para cumplir su misión antes de morir como un hombre común. Los testigos de Jehová también tienen una visión diferente. Hablan mucho sobre Jesús, pero no lo consideran Dios. De acuerdo con sus enseñanzas, Jesús habría sido la primera creación de Jehová. Antes de nacer como hombre, habría sido el arcángel Miguel en el cielo. Después de su muerte y resurrección, habría vuelto a existir solo como espíritu. Para ellos, únicamente Jehová debe ser adorado. Por eso, Jesús es visto como mediador, pero no como el propio Dios encarnado. En la espiritualidad de la nueva era, Jesús adquiere una interpretación aún más moderna. En esa visión, es presentado como un maestro cósmico, un ser altamente evolucionado espiritualmente, que vino a enseñarle a la humanidad a despertar su potencial interior. Según esa idea, todos los seres humanos tienen dentro de sí lo que se llama el Cristo interior. Jesús simplemente habría mostrado cómo despertar esa conciencia. Así, no sería el Salvador exclusivo de la humanidad, sino apenas un ejemplo de lo que todos pueden llegar a ser. Pero dentro del cristianismo, la afirmación es completamente diferente a todas estas. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, no es solo un hombre iluminado. Él es Dios, hecho hombre. El cristianismo enseña que Jesús nació de una virgen, vivió sin pecado, reveló el carácter de Dios y entregó voluntariamente su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. 3 días después, resucitó de entre los muertos. Y es precisamente la resurrección lo que lo cambia todo. Porque si Jesús realmente resucitó, entonces es exactamente quien dijo ser. Por eso, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió con las palabras que resumen toda la fe cristiana. Tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Esa es la esencia del cristianismo. Los cristianos no siguen solo a un maestro del pasado, siguen a un rey vivo. Según la Biblia, Jesús no está en una tumba, está en un trono. Y un día, toda la humanidad verá lo que los cristianos ya proclaman hoy. Jesucristo es el Señor. Ahora quiero saber tu opinión. De todas las visiones que vimos aquí, ¿cuál te sorprendió más? Escríbelo aquí en los comentarios, los leo todos. Que estés bien. Hasta la próxima.